Hoy partió uno de los grandes maestros de este camino de conocimiento, don Luis Bustos, jefe del desierto. Hace poco platicábamos que ya todos los maestros se están yendo. Ya no habrá quien nos cuente historias. Ya no habrá quien nos cuide cuando vayamos a ver a Mezcalito, al espíritu del peyote. El poderoso desierto de Viricuta hoy perdió a uno de sus más grandes guardianes. Aquel niño que nació en el desierto y que sus piernas no le daban. Sus mismos padres dijeron que mejor que muriera, pues no iba a poder estar bien. Pero no, tenía un destino, un camino con corazón que andar. Y anduvo. Se levantó y anduvo ese niño que querían dejar morir. Don Luis tenía que vivir y ser llamado el jefe del desierto. Mundialmente conocido, venían de todas partes del mundo a su amado desierto, a verlo a él, a que los guiara y cuidara. Mensajero del espíritu del peyote, guía que con sus cuidados ayudó a cambiar la vida de miles de personas que vencieron el miedo y se atrevieron a ir al desierto. Tal como lo decía el nahual Juan Matus. Mezcalito es un guardián que enseña el buen vivir. Y el espíritu del peyote encarnó en don Luis Bustos para llevar sanación, consuelo, guía, cuidado y ser maestro en enseñanzas. Nos ayudó muchos a abrir la puerta entre los mundos, a sumergirnos en el nahual, a presenciar con los ojos y el corazón mundos inconcebibles debajo de la oscura noche y las estrellas. Don Luis, caminante entre las sombras, de voz cálida que daba confianza en medio de lo desconocido, en medio de la noche que nunca termina. Su voz resuena en el corazón, en la mente, en los oídos, en el alma. Ay, ¿qué será de nosotros sin los maestros? Niños perdidos seremos miles buscando senderos en medio del desierto. Se fue nuestro benefactor, el benefactor de miles por decenas de años. Volará ahora por lo más alto del hermoso, temible y poderoso desierto de Viricuta. Descanse, querido benefactor. Ya hizo bastante usted en su camino con corazón. De no ser por Mezcalito y por don Luis, yo sería una porquería de persona. De no ser por ellos dos, no haría nada de lo que hago en este camino de conocimiento. Gracias, maestro. Vuele alto. La grieta entre los mundos se ha abierto para usted. Algún día nos volveremos a ver. Las enseñanzas de don Luis Bustos, el jefe del desierto. Los maestros, maestras, nahuales y nahualas son narradores del infinito, del oscuro mar de la conciencia. Siempre era llegar y como ritual, aunque ya supiéramos el camino, era pasar a la casa del jefe. Pasa algo mágico con ese tipo de seres. Siempre lo encontrábamos ahí, así como Castaneda dice que siempre que llegaba a México encontraba a don Juan, o no tardaba mucho en dar con él, como si asistieran a una cita pactada. Asimismo, parecía que don Luis sabía que algunos llegaríamos. Siempre fue así, aunque tardáramos años en volver a ir. Parte del tesoro que ahora nos quedamos y de su gran magia era escuchar las interesantes historias que él había vivido toda su vida.
desde el italiano que vino específicamente a probar el peyote, las escenas de chicas europeas jóvenes guapas que iban a verlo, las cosas que él veía en el desierto, las cuevas raras, la pirámide escondida muy lejos bien adentro en el desierto, cuando se cayó en el pozo, su poema, etc. En todas y cada una de esas historias estaba dentro, a veces velado, a veces expuesto, el puro conocimiento. Así enseñan los grandes, así enseñan los que saben, contando historias, vivencias, pues detrás de ellos siempre está el espíritu. Ellos son los transmisores del conocimiento. El conocimiento se expresa a través de ellos, a través de sus historias, sus vivencias. Son tremendos, hermosos, mágicos cuentacuentos del infinito, del oscuro mar de la conciencia. Viajeros del tiempo y del espacio que se hunden sin querer en los senderos de lo desconocido. Y luego vuelven con mil historias que quienes escuchamos y ponemos atención nos sabemos tremendamente afortunados de compartir ese momento y ese instante con seres así de mágicos. Son ellas y ellos, los narradores de la oscuridad, los cuentacuentos del espíritu, los historiadores de saberes milenarios. Detrás de cada historia contada por ellos está el poder, expresándose, compartiéndose, tocando a quien ponga la atención suficiente. Ellos, los exploradores del conocimiento vivencial, que regresan de sus viajes y nos cuentan sus historias. Él nos decía: muchachos, mantengan su fuego encendido. Ya si se les apaga, métanse a sus casas de campaña y ya no salgan hasta mañana. Ya mañana tempranito vengo a darles una vuelta. Así nos decía don Luis, antes de irse a su casa a descansar. Don Luis, viviendo toda su vida en el desierto, sabe lo que pasa en la noche. Y sin la protección del abuelo fuego, el mundo de lo desconocido se nos viene encima. Y sí, existía un miedo terrorífico si se apagaba el fuego ahí en medio del desierto. Y era una urgencia ir a buscar ramitas con el miedo entre las patas, pero tragándoselo, porque era más el miedo quedarse sin fuego. Y aún así, voces salían de los pequeños arbustos de no más de 10 centímetros, donde uno comprobaba que el universo es predador, como decía don Juan. Don Juan decía que Mezcalito, el peyote, era un guardián y un protector. Don Luis, al decirnos eso, estaba siendo un guardián y un protector, como el espíritu del peyote. En una ocasión, recién llegábamos al desierto y llegó don Luis. Es bien sabido que le gustaba un buen mezcal. Tantas tristezas cargamos los hombres que solo con una copita podemos olvidar. Y bueno, con copita, o quizá acechando, don Luis iba algo mareado. Don Luis se recargó en mí y me dijo: «No me vayas a tirar». Mi amiga le respondió: «Uy, no, don Luis. Si Jorge lo está deteniendo, no lo va a dejar caer. Es capaz de quedarse toda la noche ahí parado sosteniéndolo». Los maestros son los instrumentos del espíritu, y en ese desierto también del espíritu del peyote. Ellos hablan
y actúan a través de personas como el jefe para enseñarnos. Ahí parado, sosteniendo a don Luis, con lo que dijo mi amiga, aprendí algo de mí, que si debía sostener algo, lo que fuera, ni aunque me desmayara en el intento, ni aunque me partiera el dolor, iba yo a no cumplir el propósito que me fuera dado. Años más tarde, ahí mismo, en ese mismo desierto, Mescalito me pondría a prueba a ver si era cierto que yo podría mantener un propósito hasta la muerte. Y sí, mi amiga tenía razón, y parece que bien me conoce. Si me es dado un propósito, el que sea, yo lo lograría. Así me enseñó don Luis. Así me hizo conocerme a mí mismo. Porque así son los maestros. Te toman y te llevan a lo más profundo de tu ser para mostrarte, para que uno vea su propio reflejo, para que uno conozca cosas que uno mismo no sabía de sí. Así me conocí. Nunca dejaría caer al jefe ahí abrazado a mí. Así me costará la vida. Y así enseñan los maestros, siendo mensajeros del conocimiento. Así funciona el espíritu, poniéndonos a prueba a través de ellos. Todo es un intercambio. El nahual don Juan Matus nos narra en los libros y enfatiza que todo en el universo es un intercambio. Cuesta mucho entender esto, porque en general la humanidad no sabe ser agradecida y no sabe que todo se debe pagar. Y se paga de una manera u otra, tarde o temprano. Al otro día, al amanecer, después de la noche o las noches en que se estuvo con Mescalito, y después de duras jornadas de intenso y pavoroso conocimiento, llegaba don Luis, el jefe, y llegaba siempre con sus cositas. Cuando iba gente nueva, yo siempre les decía: aprovechen, cómprenle algo de sus cosas al jefe, son muy valiosas. Y ahí el jefe extendía sus tesoros, plumas de águila, tremendamente hermosas y poderosas, piedras talladas por él mismo, puntas de flechas milenarias que quién sabe cuántos cientos o miles de años llevaban tiradas en el desierto. Ahora, con la partida de don Luis, el jefe del desierto, los que hicieron caso y se pusieron abusados y aprendieron que todo es un intercambio, deben tener en sus casas tremendos tesoros de poder y tendrán reliquias del nahual, de lo desconocido, pues ya los que ahora vayan ya no podrán, antes de regresar a casa, poder tener esos últimos momentos con el jefe y escoger de lo que él intercambiaba. Ese momento tan mágico y lleno de poder ya jamás existirá. El desierto seguirá ahí, el peyote seguirá ahí, pero ya no estará más el jefe del desierto intercambiando tesoros llenos de magia. Todo en el universo es un intercambio y hay que pagar por todo, decía don Juan. Y eso enseñaba don Luis, con hechos. Ahora más que nunca, atesoro ese peyotito tallado por las manos del jefe. Todo es un intercambio. Esa era una lección última antes de regresar a casa. Algunos le dábamos dinero, otros cuchillos o navajas, sus preferidos. Yo le di varias cosas, lámparas, navajas, y la última vez, en noviembre, gracias al espíritu y a más gente, fue nuestra última ofrenda. Eso y más se merecía un maestro como don Luis. Había que cuidarlo y procurarlo el tiempo que aún nos fuera prestado.
Varios sabíamos que ya no le quedaba mucho. Cada vez que íbamos al desierto, manejando, se iba con la incertidumbre de si volveríamos a ver al jefe vivo o llegar y enterarse de que ya había partido. Ayer, 12 de febrero del 2026, tenemos la certeza de que no volveremos a ver su cuerpo en su casa, en el desierto. Todo es un intercambio. Y don Luis, como un niño, desplegaba en el suelo sus tesoros. Y nosotros, los que entendíamos que aquello eran regalos puros del universo, nos acercábamos y como niños también veíamos todo. Y la vista no alcanzaba para verlo todo. Cómprenle, intercambien lo que traigan con él, les decía yo siempre. En esos objetos de poder estaba y está la magia. La magia del jefe del desierto. Las lágrimas caen cuando se va un maestro. Si de por sí el camino del guerrero es solitario, es aún más solitario cuando ya no va uno a ver, a abrazar, a escuchar a quien guió, cuidó y protegió de uno, cuando se enfrentó a lo desconocido, la oscuridad, la eterna noche en medio del desierto. El doble de don Luis. El nahual don Juan Matus nos hablaba del doble, que una parte de nosotros podía despegarse e irse al otro lado del mundo, que el doble podría vagar y andar por el mundo y actuar prácticamente independiente de nosotros mismos. Es nosotros mismos. Así, varias veces en la noche con el abuelo fuego enfrente, rodeados de lo desconocido y del abrumador mundo nahual, que totalmente abierto mostraba conocimiento. Muchas veces nos contábamos, oigan, ¿cuántos éramos? No, pues tantos. Pues ahorita habíamos más. Éramos uno más. Oigan, ¿a qué hora se fue el jefe? Pues ya tiene rato. Es que yo lo vi sentado en esa piedra apenas ahorita. Pues ha de ser su alma, o su doble, que nos anda cuidando. Y sí, el poder es tremendo. Lo desconocido, abrumador. Mezcalito terrorífico si a alguien rechaza. Salía uno del desierto con ganas de no volver jamás. Es de locos ir a meterse ahí y pasar las noches que se pasan. Pero siempre, aunque su cuerpo ya se hubiera ido a dormir, el doble del jefe estaba ahí con nosotros, atravesando lo tremendo, atravesando la eterna noche, las puertas de la percepción, de lo desconocido, del nahual. Y regresábamos, siempre regresábamos, porque estaba el jefe, porque él nos cuidaba. Y con su doble, con su presencia, nos daba valor, confianza y certeza de que él nos cuidaba. No estábamos solos. Y así, con tremendo miedo y todo, nos atrevíamos a vivir el nahual, lo desconocido, porque el doble del jefe nos cuidaba. La última enseñanza del jefe. Fue noviembre del año pasado cuando fui a verlo. Ya cada vez era más difícil que caminara, y cada vez tenía menos fuerza y se cansaba. Aún así se vistió y salió de su cuarto para platicar con nosotros. Ya no pudo acompañarnos y dejarnos sembrados según la costumbre. Nos señaló el camino, pero muy cerca de su casa nos agarró un fuerte viento y ya no tardaba en anochecer.
Así que apurados pusimos la casa de campaña, que no lograba sostenerse por el fuerte viento. Como sea, nos metimos e intentamos dormir, pero yo no podía. La tierra vibraba muy fuerte. Era como si un temblor que duraba horas moviera todo. Creí que era solo yo, pero pregunté y estábamos sintiendo todos lo mismo. Don Juan Matus decía que la tierra es un ser vivo y que tiene su propia vibración. Ahí estábamos comprobándolo. La tierra vibra todo el tiempo porque es un ser vivo. Y no vibra como una cuestión espiritual o conceptual. Vibra como un temblor permanente que nunca cesa. Y después de eso, su latido, el latido de la tierra. Al igual que un corazón late, con ritmo, incesante, comenzamos a sentir el latir de la tierra, fuerte, sobre esa vibración que no cesa. Ahí acostados abrazando a la tierra, sentíamos con todo el cuerpo su poderoso latir. La tierra es un ser vivo. Esa sería la última lección que en mi vida recibiría del espíritu del peyote a través de don Luis Bustos, el jefe del desierto. Pocos días antes de morir, mi madre me dijo algo parecido. En la noche iba a platicar con ella y una vez me dijo: «La tierra hace un ruido, ¿no la escuchas?». Puse atención. Era de madrugada cuando los sonidos de la gente y del mundo están dormidos y todo está en calma. No escuché nada. Dice el nahual Juan Matus que la gente cuando va a morir se le va abriendo la conciencia y es capaz de percibir con su totalidad. A mi madre se le abrió la conciencia días antes de morir y percibió lo que por mí mismo viviría años después. La tierra es un ser vivo que vibra a cada segundo y tiene un corazón que late, como un inmenso tambor que nunca se detiene. Y todo eso sin nada de mezcalito en el cuerpo. Esa fue la última lección que en vida el jefe me daría como conducto del espíritu. Días después, en Real de 14, ya con mezcalito en mi cuerpo, y después de experimentar por primera vez en mi vida el levantón de la tierra, viendo desde Real hacia abajo, en la lejanía del tremendo desierto de Viricuta, y en algún punto de ahí, la casa del jefe. Escuché toda la noche, enfrente del fuego y yo solo conectado con mezcalito. Cerca de ahí un grupo de rezanderos, actividad que hacen los hombres cuando están velando a alguien que falleció. Es especial cuando lo hacen los hombres. Horas y horas sin parar cantando sus rezos. Ya hasta las 5 de la mañana tomaron un descanso. Toda la noche aprendiendo de mezcalito, recibiendo mi última lección sobre los inorgánicos, acompañado por esos rezos de despedida, de esa melancolía en las voces masculinas, cargadas de esa tristeza de un ser que partió. No lo sabía en ese momento. Ahora lo sé. El espíritu del peyote, a través de ese funeral y esos rezanderos, avisaba que el maestro don Luis Bustos, el jefe del desierto, pronto partiría. Gracias por todo, jefe. Descanse en paz. Usted encontró y caminó su camino con corazón. Poema del jefe del desierto.
cosas que no había visto. Esa vez comí, iba caminando y sentía que ya no pisaba la tierra, sentía que iba volando en el viento y vi la tierra de otro color, toda como pura nieve, bien bonita. Fue la primera vez que lo comí yo y ahí me nacieron estas palabras que para mí es un mensaje, principalmente para ustedes que están conmigo y para todo el mundo. Y dice así, mira, nací en cuna muy humilde y he vivido en la pobreza, los llevo en mi corazón y el recuerdo es mi riqueza. Yo iba por un camino oscuro y de pronto encontré una luz que me hizo ver y sentir lo que jamás en mi vida había visto y había sentido. Esa luz son ustedes, los que han venido al desierto, que han estado conmigo y que me conocen. Ustedes me han hecho ver y sentir el amor, el cariño, la amistad, la alegría y muchas cosas más. Ustedes son mi consuelo, son mi alegría y los llevo dentro, muy dentro, siempre de noche y de día. Y mirando al cielo a una estrella me dijo, espera un momento, tú vivirás para siempre en el lugar del desierto. Por eso, cuando yo muera, muchos de ustedes me van a recordar en este lugar. Y me gusta estar en las montañas donde me azote el viento. Soy un pobre tallador, pero jefe del desierto. Gracias.